Josué 10, 16, 12. Pero los 5 reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maquedá. Le fue comunicado a Josué: se ha descubierto que los 5 reyes están escondidos en la cueva de Maquedá. Josué respondió: haced rodar grandes piedras ante la entrada de la cueva y poned junto a ella hombres que la custodien. Pero vosotros no os quedéis allí. Perseguid a vuestros enemigos y acosadlos. No dejéis que lleguen a sus ciudades, porque el Señor vuestro Dios las ha puesto en vuestras manos. Cuando Josué y los israelitas terminaron de derrotarlos hasta el exterminio, y los fugitivos que lograron escapar se metieron en sus fortalezas, todo el pueblo regresó sano y salvo al campamento donde estaba Josué en Maquedá, y ya nadie se atrevió a amenazar a los israelitas. Josué dijo: despejad la entrada de la cueva y sacadme de ella a esos 5 reyes. Así lo hicieron y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Cuando lo sacaron delante de Josué, éste llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los guerreros que le acompañaban: acercaos y poned vuestros pies encima de sus cuellos. Ellos se acercaron y pusieron sus pies encima de sus cuellos. Josué les dijo: no temáis ni os asustéis, sed fuertes y valientes, que así hará el Señor con todos los enemigos contra los que luchéis. Después Josué los golpeó y les dio muerte y los colgó de 5 árboles. Estuvieron colgados de los árboles hasta el atardecer, pero cuando llegó el momento de ponerse el sol, Josué mandó que los bajaran de los árboles y los arrojaran a la cueva en la que se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva que permanecen hasta el mismo día de hoy. Aquel día Josué conquistó Maquedá y la pasó a filo de espada. Exterminó a su rey y a cuantas personas había en ella sin dejar supervivientes. Hizo con el rey de Maquedá lo que había hecho con el rey de Jericó. Josué y todo Israel marcharon de Maquedá a Libná y la asediaron. El Señor puso la ciudad y a su rey en manos de Israel, que la pasó a filo de espada con cuantas personas había en ella sin dejar supervivientes, e hizo con su rey lo que había hecho con el rey de Jericó. Josué y todo Israel marcharon de Libná a Laquis, acamparon junto a ella y la asediaron. El Señor puso la ciudad y a su rey en manos de Israel, que la conquistó al segundo día y la pasó a filo de espada con cuantas personas había en ella, lo mismo que había hecho con Libná. Entonces subió Joram, rey de Gezer, para ayudar a Laquis, y Josué lo derrotó a él y a su pueblo sin dejar supervivientes. Josué y todo Israel marcharon de Laquis a Eglón, acamparon junto a ella y la asediaron. La conquistaron aquel día y la pasaron a filo de espada con cuantas personas había en ella. Aquel día les terminó lo mismo que había hecho con Laquis. Josué y todo Israel marcharon de Eglón a Hebrón y la asediaron. La conquistaron y la pasaron a filo de espada, así como a su rey, todas sus fortalezas y a cuantas personas había en ellas, sin dejar supervivientes, lo mismo que había hecho con Eglón. La exterminaron, así como a cuantas personas había en ella. Josué y todo Israel volvió a Debir y la asedió. La conquistaron y pasaron a filo de espada a su rey y a todas sus fortalezas, y exterminaron a cuantas personas había en ella sin dejar supervivientes. Lo mismo que había hecho con Hebrón y con Libná y con su rey, hizo con Debir y con su rey. Así pues, Josué batió a todo el país, la montaña, el Negev, la Sefelá y sus laderas, y a todos sus reyes sin dejar supervivientes. Exterminó a todo ser vivo, tal y como el Señor Dios de Israel lo había mandado. Josué los batió desde Cades Barnea hasta Gaza, y también a todo el país de Gosen hasta Gabaón. Josué conquistó a todos aquellos reyes y sus tierras de una sola vez, porque el Señor Dios de Israel luchaba a favor de Israel. Entonces Josué y todo Israel regresó al campamento de Gilgal. Josué 11. Cuando llegó la noticia a Yabín, rey de Jasor, este avisó a Jobab, rey de Madón, a Aksaf de Simrón, y a los reyes que estaban al norte, en la montaña, en la estepa, al sur de Genesaret, en la llanura y en las regiones costeras de Dor, y al cananeo del este y del oeste, al amorreo, al hitita, al pereceo y al jebuseo de la montaña, y al jebeo que está al pie del Hermón, en la tierra de Mispá. Salieron con todas sus tropas, una enorme muchedumbre tan numerosa como la arena de la orilla del mar, y con multitud de caballos y de carros. Todos aquellos reyes se aliaron, vinieron y acamparon todos juntos al lado de las aguas de Merom para luchar contra Israel. El Señor dijo a Josué: no les tengas miedo, que mañana a esta hora yo estaré poniendo delante de Israel los cadáveres de todos ellos. Desjarretarás sus caballos y prenderás fuego a sus carros. Josué con toda su tropa los sorprendieron junto a las aguas de Merom y cayeron sobre ellos. El Señor los puso en manos de Israel.
Los batieron y persiguieron hasta la gran Sidón, hasta Misrefot Maim y hasta la vega de Mizpá al oriente. Los batieron sin dejar supervivientes. Josué hizo con ellos lo que el Señor le había dicho, desjarretó sus caballos y prendió fuego a sus carros. Entonces Josué se dirigió a la conquista de Jasor y pasó por la espada a su rey. Jasor era antiguamente la capital de todos aquellos reinos. Pasó a espada a todas las personas que había allí, consagrándolas al anatema. No dejó a nadie con vida y prendió fuego a Jasor. Josué capturó a todos aquellos reyes con sus ciudades y los batió a filo de espada, consagrándolos al anatema, tal como Moisés, el siervo del Señor, lo había mandado. Sin embargo, Israel no incendió las ciudades sólidamente asentadas, con la única excepción de Jasor, a la que Josué prendió fuego. Los israelitas se apropiaron de todo el botín y el ganado de aquellas ciudades, pero pasaron a filo de espada a todo ser humano. Los exterminaron sin dejar a nadie con vida. Lo que el Señor había mandado a su siervo Moisés, Moisés lo mandó a Josué y Josué lo hizo. No dejó de hacer nada de lo que el Señor había mandado a Moisés. Josué se apoderó de toda esta tierra, de la montaña y de todo el sur, de todo el país de Gosen, de la Sefelá, de la Arabá, de la montaña de Israel y de sus llanos, desde el monte Pelado que asciende hacia Seir hasta Baal-Gad, en la vega del Líbano, al pie del monte Hermón. Capturó a todos sus reyes, los batió y los mató. Josué estuvo en guerra con todos estos reyes durante mucho tiempo. Ninguna ciudad hizo la paz con los israelitas, excepto los jebeos que habitaban Gabaón. A todas las tomaron por la fuerza. El Señor hizo que se obstinase su corazón en presentar batalla a Israel, de modo que fueran castigados al anatema y no merecieran compasión hasta quedar exterminados, como el Señor había mandado a Moisés. En aquel tiempo vino Josué y eliminó a los anaquitas de la montaña, de Hebrón, de Debir, de Anab y de toda la montaña de Judá e Israel. Josué los consagró al anatema junto con sus ciudades. No quedó ninguno de ellos en la tierra de los israelitas, solo en Gaza, Gad y Asdod quedaron unos pocos. Josué se apoderó de toda la tierra, como el Señor lo había mandado a Moisés, y la dio en heredad a los israelitas conforme a su división en tribus, y el país descansó de la guerra. Josué 12. Esta es la relación de los reyes del país, a los que los israelitas derrotaron y expulsaron de los territorios que tenían al otro lado del Jordán, al este, desde el torrente Arnón hasta el monte Hermón, y en toda la zona oriental de la Arabá. Sihón, rey de los amorreos que habitaban en Hesbón, dominaba Aroer, que está a orillas del torrente Arnón, la parte central del valle y la mitad de Galaad, hasta el torrente Yabok, donde está el límite de los hijos de Amón, y también la zona oriental de la Arabá, desde el mar de Genesaret hasta el oriente del mar de la Arabá, esto es, el mar de la Sal, por donde está Bet Hayesimot, hacia el sur, al pie de las laderas del Pisgah. Los dominios de Og, rey de Basán, proveniente de un resto de los Refaim que habitaban en Astarot y Edrei, abarcaban el monte Hermón, Salcá y todo Hesbón hasta el límite de los Gesuritas y los Maacatitas, y la mitad de Galaad hasta el límite de Sihón, rey de Hesbón. Moisés, el siervo del Señor, y los israelitas los derrotaron. Moisés, el siervo del Señor, dio su territorio a los de Rubén, a los de Gad y a la mitad de la tribu de Manasés. Y esta es la relación de los reyes del país derrotados por Josué y por los israelitas después de pasar el Jordán al oeste desde Baal-Gad, de la vega del Líbano, hasta el monte Pelado que asciende hacia Seir. Josué dio en propiedad a los israelitas, conforme a su división en tribus, la tierra que elitita, amorreo, cananeo, pereceo, jebeo y jebuseo ocupaban en la montaña y en la Sefelá, en la Arabá y en las laderas, en el desierto y en el Negev. El rey de Jericó, 1. El rey de Ahí, que estaba junto a Betel, 1. El rey de Jerusalén, 1. El rey de Hebrón, 1. El rey de Yarmut, 1. El rey de Laquís, 1. El rey de Eglón, 1. El rey de Gezer, 1. El rey de Debir, 1. El rey de Geder, 1. El rey de Jormá, 1. El rey de Arad, 1. El rey de Libná, 1. El rey de Adulam, 1. El rey de Maquedá, 1. El rey de Betel, 1. El rey de Tapuaj, 1. El rey de Jefer, 1. El rey de Afec, 1. El rey de Sarón, 1. El rey de Madón, 1. El rey de Jasor, 1. El rey de Simrón Merón, 1. El rey de Aksaf, 1. El rey de Tanac, 1. El rey de Megido, 1. El rey de Quedes, 1. El rey de Yocneam del Carmelo, 1. El rey de Dor, de la región de Dor, 1.
El rey de los gentiles de Gilgal, 1. El rey de Tirsá, 1. En total 31 reyes. Salmo 82. Salmo de Asaf. Dios se levanta en el consejo divino, juzga en medio de los dioses. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al pobre y al necesitado. Poned a salvo al débil, librad al desvalido de la mano de los impíos. Pero ellos no saben ni disciernen, caminan en tinieblas. Se conmueven todos los fundamentos de la tierra. Yo os digo, vosotros sois dioses, todos vosotros, hijos del Altísimo, pero moriréis como todos los hombres, caeréis como cualquier príncipe. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú eres el Señor de todas las naciones. Lucas 6, 37-49. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Echarán en vuestro regazo una buena medida, apretada, colmada, rebosante, porque con la misma medida con que midáis se os medirá. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo por encima del maestro? No está el discípulo por encima del maestro. Todo aquel que esté bien instruido podrá ser como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que saque la mota que hay en tu ojo, no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad cómo sacar la mota del ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni tampoco árbol malo que dé buen fruto, pues cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas del zarzal. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malo de su mal saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os diré a quién se parece. Se parece a un hombre que al edificar una casa cavó muy hondo y puso los cimientos sobre la roca. Al venir una inundación, el río rompió contra aquella casa y no pudo derribarla porque estaba bien edificada. El que oye y no pone en práctica se parece a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin cimientos. Rompió contra ella el río y enseguida se derrumbó, y fue tremenda la ruina de aquella casa.